Y ahí lo dice en la Biblia, hay una corona. Cuando nosotros estamos amando la venida del Señor, tenemos una corona. Cuando nosotros somos fieles hasta la muerte, tenemos otra corona. Pero cuando viene un sufrimiento a nuestra vida y lo soportamos y salimos bien librados, tenemos otra corona. Eso lo dice ahí la Biblia. Entonces, pero eso, voy rápido porque quiero entrar al bosquejo. Que este bosquejo ya lo empezamos a platicar con ustedes, ahí va a ver. Entonces, además de eso, yo solo para decirle a qué te vas a enfrentar. Vaya pues, es más o menos como que si yo le dijera, mire, usted va a ir a viajar de aquí a Puerto Barrios. ¿Ha manejado para allá? Y el hermano diga, no, nunca he manejado para allá. Muy bien. ¿Cuántos nunca han manejado para Puerto Barrios? Levanten la mano los que nunca han manejado para Puerto Barrios. Ok. Entonces, hay diferentes curvas que son peligrosas. Hay una que creo que a mí ya se me olvidó porque también tengo mucho tiempo de no manejar para allá. ¿Dónde está Gabriel? ¿No vino? O el que haya manejado para allá. ¿Cuál es la curva más peligrosa? ¿La del río Lobo? No. Ah, bueno. Entonces nosotros le podríamos decir, cuando llegue a la aldea Lobo, pasado Gualán, ten cuidado. Sobre todo si es luna llena. Es una advertencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Compresionar, pasar despacito, mirar, esta es la curva, la agarra despacito y ya continúa. Yo lo que le estoy diciendo, como esta historia ya está escrita, la de la iglesia del tiempo final ya está escrita, la del tiempo del principio también, pero la otra es historia y esta es profecía. Entonces tenemos que tener fe y decir, bueno, entonces me voy a enfrentar con todos estos elementos. ¡Oh, Dios mío! Y esto es lo lindo, porque cada uno de esos elementos los puedes vencer. Pero esto es como en el mundial, ¿verdad? No se vale, no es suficiente ganar un partido. Hay que llegar a la final y ganarla. Aunque no es tan como el mundial, porque ya ve que España ganó, pero perdió el primer partido. No, aquí no se trata de perder un partido. Aquí se trata de ganar todos. Es decir, vas a Éfeso, tienes que ser vencedor. ¿En qué tienes que ser vencedor? ¿Cuál es la que sigue? Esmirna, ¿en qué tienes que ser vencedor? En la fidelidad, en medio de la persecución. ¿Cuál sigue? Pérgamo. Yo sé dónde moras, en la antigua Guatemala. Sí, la antigua Guatemala, hermano, las iglesias que han estado en el casco urbano, por decirlo así, ya no están. No hay ni una, ¿o cuántas hay? Una centroamericana que ya es monumento nacional. Se volvió testigo de Jehová. Adventista. Pero vos todavía estás en el casco urbano. ¡Aleluya! Sí, hermano, qué cosa más. Entonces sería la única iglesia. Dios, ¿dónde moras? Porque hay puntos estratégicos, eso es indiscutible, ¿verdad? Hay algunos otros hermanos, yo sé dónde moras, hermano. En donde piden, ¿cómo es que se llama eso? Piden impuesto. Sí, yo sé, pero no han negado mi nombre y tampoco te vas de ahí. Porque es que el problema es que muchos ministros
Están esperando una promoción personal. Y no la promoción del evangelio en el área donde viven. Entonces su promoción personal es: un día voy a salir de aquí para que mis hijos tengan un buen lugar de estudio, y un por aquí y un por allá, y entonces me voy a ir tengo así como llamamiento a Francia, fíjese, hermano, o a Italia, o a saber a qué lugar. Pero está bien, pues Dios te puede enviar a donde Él quiera, aunque esos son otro tipo de ambientes y regiones que tienen sus propios peligros gruesos. ¿Cuál es la otra que sí? Bueno, entonces tendríamos que ser vencedores en esas tres. Y ahí está la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Y enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel para que cayeran. Es decir, son cosas que yo conocía a un cuate que diezmaba en su iglesia, no era aquí, él diezmaba en su iglesia, pero le decía a los demás que no diezmaran. Imagínense usted qué tremendo el tipo, porque entonces ¿por qué diezmaba él? Él lo que quería, mire, él lo que quería, déjeme decirlo de esta manera, mi sospecha, si él diezmaba y le decía a los demás que no diezmaran, es porque el pastor se iba a dar cuenta que él sí estaba diezmando y los demás no. Entonces, a quien le iban a dar el poder, por decirlo así, por confianza, era él, encima de los demás. O sea que su diezmo tampoco contaba, pero él enseñaba eso. Eso es una forma de doctrina de Balaam. No me quiero detener mucho en eso, usted los puede buscar en Apocalipsis 2 y 3, porque yo solamente le quiero dar una perspectiva. Pero el asunto principal es que si tú eres vencedor en esas 7 facetas, te conviertes en más que vencedor. O sea, la cosa, sinceramente, no es fácil. No es fácil. Pero dígame usted, en el Evangelio, lo único que es fácil realmente es llevar el yugo del Señor. Entonces, al llevar el yugo del Señor, todas las cosas se vuelven fáciles. Lo que estoy tratando de decir, disculpe, no quiero confundirlo. Mire pues, ¿cuántos matrimonios habrán en el mundo? Mire, ahora hasta los homosexuales se están casando, entre ellos pues, porque sí se casaban antes homosexuales, pero casi normalmente, ahí ellos seguían siendo bisexuales o qué sé yo. Ok, mire pues, el Señor viene y dice una verdad acerca del matrimonio. Del matrimonio. Cuando le preguntan que si le pueden dar carta de divorcio por cualquier cosa a la mujer, entonces él dice el parámetro, entonces le contestan: ¡ala, eso es difícil! Entonces él contesta del matrimonio, él contesta lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Si eso está hablando del matrimonio, y por eso le dije cuánta gente habrá casada. Entonces, y es imposible llevarlo en lo humano. Perdón, ¿me suena entender o no? Yo lo que le estoy tratando de decir es: usted no puede llevar su matrimonio bien, si su matrimonio no es sobrenatural. No puede. Lo que puede hacer es irla pasando. Eso es todo lo que puede hacer. Y aguantarse, ¿va? Eso es todo lo que puede hacer. Pero vivir un matrimonio en plenitud, no lo puede, si no es sobrenatural. Por eso es que el Señor dice que los jóvenes no se casen en yugo desigual. Pues ¿cómo va a ser sobrenatural si está con un
muerto. ¿Cómo va a ser sobrenatural? Lo tiene que resucitar primero, ahí empezaría lo sobrenatural. Ahora, los que ya los agarró el matrimonio de esa manera, pues ni modo, ¿qué van a hacer? Más que suplicar y esperar la misericordia divina. Pero volvamos al punto, si el matrimonio, que es lo más normal dentro del mundo, tiene que ser sobrenatural, y si no, no se puede, entonces no me diga que el arrebatamiento, sí, yo lo quiero mucho, aunque pues de vez en cuando llego a la iglesia, de vez en cuando diezmo, de vez en cuando leo la Biblia, no, tienes que ser más que vencedor, y eso le tenemos que trasladar a la iglesia, pero la gente no le va a gustar este mensaje. El mensaje que le va a gustar en este momento a la iglesia es el mensaje llamado del postmodernismo. Ese es el mensaje, y de las iglesias emergentes. Yo no sé si usted está enterado de qué se trata este movimiento. La iglesia emergente y el postmodernismo. Pero si no está enterado, hay que empezar a investigar. Yo le voy a decir un par de cosas nada más, y usted sigue investigando, pero ese es un tema del tiempo final, porque es la Babilonia que se está metiendo dentro de la iglesia. El posmodernismo, una de las cosas a las que está llevando, hermano, interesante, es a retomar doctrinas católicas y esotéricas musulmanas y todo hindú y todo eso, diciendo que son muy amplios. Somos muy amplios. El posmodernismo está dirigido a jóvenes de 30 años para abajo. Que parece ser que son los que ya se hastiaron de ver un evangelio nunca conocieron el evangelio, pero lo que saben y les relatan acerca del evangelio es una burla que Hollywood preparó y se los lanza. Entonces, por eso es que nosotros tenemos en este momento, digamos, en Hollywood, artistas jóvenes, pero fulgurantes, que se están yendo en pos de religiones orientales. Por ejemplo, Julia Roberts, que se acaba de convertir al hinduismo. El hinduismo tiene más de 6,000 dioses. Entonces ella se acaba de convertir, y con ella arrastró a su esposo y a sus hijos y a muchos de sus seguidores. Tom Cruise, ese no tomó su cruz, sino que él lo que hizo fue seguir la cienciología. Y así todos los artistas, hermano, están en ese rollo, porque de esa manera influencian a las masas, a las multitudes. El mundo entero va en pos de una blasfemia y de una apostasía terrible, y por eso es que va a haber destrucción. Yo no es que sea profeta de mal agüero, hermano, es que está profetizado en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Pero lo que a mí sí me preocupa es ver hermanos cayendo en eso, pero no cualquier tipo de hermano, hombre. Hermanos inteligentes. Por eso yo insisto en que uno de los mayores problemas que tiene el cristianismo es que sus ministros dirijan la obra por su inteligencia. En otras palabras, uno de los problemas es tener ministros demasiado inteligentes. Porque al tener ministros demasiado inteligentes, lo que hacen, es que se basan en su inteligencia. Pero al tener ministros como yo, entonces lo que hago es que le digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque no me da la cabeza para saber qué es lo que viene. Por eso dice la Biblia, le ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las revelaste a estos pequeñitos. Entonces, uno de los problemas, denle un aplauso al rey, ya voy a entrar en el bosquejo.
Espérenme un rato. Hermanos, esto es terrible, pero mucho. Y nosotros debemos de avanzar en medio, por eso el Señor dijo que nos enviaba como ovejitas, como corderitos en medio de lobos. Y nos dijo que teníamos que ser prudentes. ¿Cómo qué? Teníamos que ser astutos como la serpiente, hermano. O sea, tenemos que saber cómo caminar. Como dijo un hermano, en este mar de tiburones siempre hay que andar con su arpón. Bueno, pero me voy a saltar todas las demás iglesias para poder llegar al bosquejo. Y decirles lo siguiente. La última iglesia, a la voz, la casa se llenó de humo y no de la gloria de Dios. ¿No me haces favor de decirles a las hermanitas que tal vez si pueden poner el humo, que soplen para el otro lado? Es que a mí me molesta, no sé si ustedes, pero a mí no sé si es un problema físico, que hay varios médicos, tal vez me examinan después. Pero, ¿qué le estaba diciendo antes de que me interrumpieran? La última iglesia, y esta es el de la que platicamos la vez pasada en el desayuno, es la iglesia La Odisea. Y el primer problema que ellos tienen es que tienen demasiado dinero. Mire, hermano, por favor, póngame atención, hágame caso, hermano, se lo suplico. Cuando yo empecé esta carrera ministerial, a mí mi pastor me dijo que el Señor le había dicho que la última lucha que iba a tener la iglesia iba a ser contra el legalismo y contra el ecumenismo. Y han pasado los días y yo me he dado cuenta que cabal así ha sido. Pero ahora yo me doy cuenta que de ese legalismo y ese ecumenismo se desprenden cosas. Por ejemplo, en el legalismo se desprende la judaización. Los que andan judaizando. Eso es parte del legalismo, así sofisticado, que después se vuelve burdo. Pero son como brazos, como incisos de aquellos dos que me había dicho mi pastor. Y la otra, el ecumenismo, y aquí es en donde hablo con lo de la iglesia de la Odisea, tiene que ver el dinero. Mire pues, dinero, política, fama. Y si ya lo sabemos, hermano, hasta nos lo decían, fama, dama y lana. Y el sexo. Pero el sexo, aunque ha tenido tanto éxito, ya hasta se volvió trillado. Ahora se está agarrando con dinero a los ministros. Con dinero, con dinero y con cuestiones de política. Yo quiero hacer un alto y quiero repetir algo de lo que dije el martes pasado. No nos vamos a meter ni a permitir que nos lleven y nos traigan para que nos den unas cuantas láminas en ninguna cuestión política. Ahorita viene la campaña política, hermano amado, y lo van a empezar a buscar a usted. Lo van a empezar a buscar. No, que mire, que ore por mí, y que por acá, que por allá. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque mucha de la gente lo que quiere, lo que ellos pretenden, locamente, lo que pretenden es que los que siguen a Cristo, que están bajo nuestro cuidado, que ellos creen que nos siguen a nosotros, pero que no es así, porque las ovejas son chiquititas, pero no son tontas. Las ovejas no son atarantadas, hermano.
Y nosotros tampoco debemos de serlo. Jamás fue tan burro el burro que llevó al Señor en su lomo para pensar que la bienvenida era para él. Jamás lo pensó. El burro dijo, qué raro, si yo tantas veces que he entrado aquí a Jerusalén, digo el burro, y lo que hacen es patearme y tirarme piedras. Y hoy me tiran mantos y dicen Hosana, Hosana. Entonces el burro empezó a sacar sus conclusiones, hermano, y dijo, no, aquí la única diferencia que hay es que con anterioridad yo nunca había traído a nadie en mis lomos, porque nunca lo habían montado. Pero hoy, de plano que es al que viene arriba, al que le hacen tanto alboroto, ¿eh? Entonces el burrito siguió humilde. Entonces los políticos te van a llegar a tocar a ti. Es que la iglesia evangélica puede hacer la diferencia aquí en Guatemala. No, el único que puede hacer la diferencia es el Señor Jesucristo. No hay para dónde. Yo eso ya me lo sé. Hemos caído en errores en algunos momentos. Mi pastor, su servidor, yo se lo he comentado, se lo he contado, he pedido perdón. Porque errar es de humanos, pero ya seguir el mismo error, tampoco podemos decir que sea de burros, porque ya veo cómo actúa ese burrito. Entonces, no le siga el juego a los políticos. Tampoco les eche VIX, porque usted es la oportunidad de luz para ellos. Pues ahí llega el alcalde donde usted está, no, que mire, que venga, que le voy a mandar a los de la policía municipal para sus actividades. No, dígale muchas gracias. Muy amable. Pero de alguna otra forma, no le diga solo así, no, porque si no, se lo hace enemigo. Ahí vamos a ver, ahí le vamos a avisar. Mire, tengo una actividad el 31 de febrero, tal vez me puede enviar ahí a toda la policía. Se lo agradecería muchísimo. Y él va a estar tan emocionado. ¿Cuándo me dijo? 31 de febrero. Muy bien. ¿Cuántos quiere para el 31 de febrero? Toda la policía. Es un ruego apostólico, hermano. Es un ruego. No se meta en ese rollo. Por favor. Lo van a mandar a tratar de convencer con pastores que ya están convencidos. Sí, con pastores que le van a ir a decir, no, pero mira, fulano de tal dijo, porque le ponen nombres de gente notable, citas citables, diría Selecciones, ¿verdad? Y citas notables le ponen, pero fulano dijo que para que los hombres malos actúen se necesita solo que los buenos no actúen. Entonces, como vos sos de los buenos, actúa. Entonces hay que contestarle con otra cita citable, que dijo uno de los personajes que usted más ama. Digo uno porque me imagino que ama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, aunque es uno solo, pero están en tres manifestaciones. Él dijo, mi reino, ahora, no es de este mundo. Lo será después. Dinero. Tenga cuidado con el dinero, hermano. Una vez más, aquí públicamente, por favor, no le pida prestado dinero a las ovejas. Eso no es ético. No es ético. ¿Y quién determina la ética? Bueno, aquí en Ministerio de Benecer, su servidor. Puede ser que en otra misión eso sí sea ético, pero a mí me parece que pedirle prestado dinero es más o menos
con pedirle dinero prestado a un hijo. Pero obviamente no estoy hablando de cosas triviales, ¿verdad? Digamos, ayer a mí me cortaron la barba y no tenía pisto, y en eso entró Abraham y le dije, préstame 100 pesos. Pero él sabe que se los voy a pagar. Y son 100, espero que se paga. Pero, no, ese es el problema. Ese es el problema. Que él puede decir, no, hermano, se lo regalo. Es una ofrenda. Pero cuando nosotros nos acostumbramos a eso, entonces después, hermano, y no tiene por ahí su camioncito que, puches, y ya no se lo devuelven. Mire, hermano, yo he sabido de ministros, apóstoles, que le dijeron no su oveja, al pastor, pero qué bonito tu reloj, vos, quiero verlo. Se lo quitaron, lo pusieron, bonito, y ya no lo devolvieron. Exacto, es un robo, pero es que a eso es a lo que me refiero. Usted no se puede poner a pedirle prestado dinero a las ovejas y nunca pagarles. Eso es peor, porque la Biblia dice que el impío, eso lo dice el Salmo, eso no lo digo yo, el impío pide prestado y no paga. ¿Cuántos deben? No le pida dinero. Aguántese, no tiene hambre, no tiene que comer y tiene hambre, ¿qué va a hacer? Que le truenen las tripas y ya. Pero es que la iglesia en la Odisea, ese es su problema. Que el dinero es su problema, ya sea mucho, poco, regular, pero ese es su problema. Y esto está profetizado que va a suceder en el final del tiempo. Está serio, ¿ah? Estoy haciendo una breve recopilación del desayuno. Y si ya le pidió prestado, pague lo que tiene que pagar, hermano. En calidad de urgente, sí. Y no deje que los hermanos, hermano, mire, aquí dejo este teclado prestado, oye, para... No, hermano, mejor llévatelo, papayito, gracias, vamos a cantar a capela. Y si lo va a regalar, que lo regale y que te firme dónde lo regaló. Para que cuando se pelee contigo, si algún día se pelea, no, pues este es mi teclado, y lo agarra debajo del brazo y se lo lleva y los deja sin música. Y eso pasa constantemente. Y una última cuestión que le quiero decir antes de entrar en el bosquejo es la siguiente: tampoco permita que hayan iglesitas dentro de su iglesia. No permita que el departamento de damas, ni de jóvenes, ni ningún departamento se vuelva una iglesita dentro de la iglesia, independiente, con su propio equipo de sonido, con sus propias finanzas, con su propio pastor que lo mantienen los propios jóvenes. Una iglesita dentro de la iglesia, cuando sienta se la van a hacer pedazos. Si en sus grupos, digamos, el grupo de damas tiene su propia cafetera, rífenla y devuélvenle el pisto a todos los que la pusieron, o mire qué hace, o la pasan a nombre de la iglesia. Pero si usted como pastor no tiene ni siquiera la llave para ir a sacar la cafetera de donde está, usted no es el pastor de esa iglesia. Sí. Le tienen que estar pidiendo permiso al grupo de intercesión para usar unos manteles. Pues, ¿usted es el pastor? Y sobre todo cuando, digamos, mire hermano, cuando va creciendo la obra,
uno se va desentendiendo de todas esas cosas. Debe haber alguien que administre y que tenga esos detalles. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en el mensaje? Si ya me desviaron ustedes. Bueno, el otro mensaje ya lo habíamos empezado. Así que solo de continuar, ¿va? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué puede predicar usted? Mire, le voy a decir una cosa, hermano. Por favor, usted no tiene que estar sentando doctrina. No tiene que estar sentando doctrina. Para eso Dios levanta un apóstol de doctrina. Para decir, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que vamos a predicar. Porque si no, nos chocamos entre todos nosotros, aunque usted tenga una revelación. Déjeme contarle algo. Mire, mi apóstol tenía su perspectiva apostólica, la cual yo respeté siempre. Y sigo respetando, pues, pero ahora yo entiendo que a mí me pusieron al frente y que él ya partió. Entonces yo no le tengo que ir a preguntar a él. Porque eso sería casi un culto a los muertos, ¿verdad? O espiritismo. Entonces, mi pastor no permitía, por ejemplo, ni las banderas ni la danza a la manera como la hacemos nosotros. Tampoco permitía la fundación de colegios. Y así otras cosas. Y nosotros respetamos eso. En lo de los colegios, con todo respeto, yo sí le planteé y le dije, mire hermano, es que fíjese que nos está sucediendo esto, esto y esto, y por acá, por aquí, por allá. Y entonces el Señor le habló a él y entonces nos dio vía. Pero se imagina que yo vengo y digo, no, pues yo tengo mi propia revelación, estoy aquí con el apóstol Sergio, y él dice que el Señor va a venir por un grupo de gente y se los va a llevar en arrebatamiento, pero no, porque así había uno. Así había uno, hermano, que cuando yo terminaba de hablar de escatología y me levantaba, él se quedaba contradiciendo lo que yo decía. Era un revoltoso. Algunos entenderán la parábola. Y entonces lo citamos, hermano, con los demás apóstoles. Vamos a ver, poner tus argumentos. Puso sus argumentos, hermano. Ni 5 minutos se quedaron parados los argumentos. Ni 5. Yo ni tuve que hablar. Aquellos se lo pepenaron. Ya cuando yo le hablé de los 3 ayes, ya era la tercera caída sin límite de tiempo, está de espaldas planas. Cuando salió de ahí, sí, pero siempre es así. Porque él estaba sentando su propia doctrina. Entonces no siente doctrina. ¿Qué va a predicar usted? Tiene multitud de mensajes que predicar. Entonces, de eso le quiero hablar, más o menos, del anuncio. Efectivamente, es que ahí nos habíamos quedado la vez pasada. Yo les hablé la vez pasada de todas las formas como se dice enseñar didascos que pertenecía a los apóstoles. Y el catangelo, que es un anuncio, y le dije cómo se traducían diferentes palabras, pero rápidamente, por causa del tiempo. Este también lo va a pasar. Hechos 4:2. ¿Qué anunciaban ellos? ¿Qué anunciaban? En Jesús, la resurrección de los muertos. Entonces, el tema principal del Evangelio es la resurrección de los muertos. Pero no puede haber resurrección de los muertos si Jesús no resucitó. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. Si Jesús no resucitó entre los muertos, vana es entonces nuestra fe.
Mire, y con esto usted puede combatir todo lo que usted quiere. Mire, hermano, las teorías más fabulosas, usted las puede combatir con ese anuncio. ¿Quién le resucitó entre los muertos? A ver, ¿quién de todos los líderes, Mahoma, Buda, quién? Confucio, Mahatma Gandhi, ¿quién resucitó a los muertos? Nadie, solo uno. Y la consecuencia es de que a partir de ahí nosotros podemos resucitar de los muertos. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo cuando estaba peleándose los religiosos, los fariseos y los saduceos? Lo agarran y lo llevan al concilio. Eso es escatológico también. A nosotros, los religiosos, en algún momento nos van a llevar al concilio. Y entonces Pablo, viendo que unos eran saduceos y otros fariseos, les dijo: varones hermanos, por la resurrección de los muertos estoy siendo juzgado. Y tiró una granada en medio del Sanedrín. Lo único que hizo fue... Y fue tanta la explosión que el centurión tuvo que llegar y lo arrebató, porque si no lo iban a matar. Entonces, antes del arrebatamiento, va a haber una batalla teológica entre saduceos modernos y fariseos modernos. Y la única forma que vamos a tener de defendernos va a ser: por la resurrección de los muertos estoy siendo juzgado. Y mientras ellos se pelean, va a venir los ángeles centuriones, por decirlo así, del cielo, enviados por Dios, porque dice que mandará a sus ángeles y los recogerán de los 4 puntos cardinales. Y vámonos pues. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué vas a anunciar? Mira, ve, la resurrección. Mira pues, mira. Algunos de ustedes tal vez están preguntando qué voy a predicar este domingo. Aquí le tengo una buena idea. Predique la resurrección. Predique la resurrección. Y el otro, vuelve a predicar la resurrección. ¿No dice la Biblia, pues, en el libro de Hebreos, que hay varias cosas que son fundamentales, y dentro de ellos está la resurrección de los muertos? Usted le pregunta a las ovejitas, ¿cuántas resurrecciones hay? Y no saben, la mayoría no saben. Es más, usted le pregunta al pastor que tiene a la par cuántas resurrecciones hay y cuáles son. Hágame la campaña y preguntarle solo para... pero pregúntele y dígale, ¿en dónde están? Le voy a dar medio minuto para que le responda. Pregúntele pues, chica, sujétese. Le hago una pregunta a usted, el preguntón. ¿A cuántos de ustedes no les pudieron responder adecuadamente? ¿No les satisface la respuesta que les dieron? Levanten la mano así, no va a haber pelea. Bueno. ¿Cuántos están satisfechos con la respuesta que les dieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que todos los demás no están satisfechos. Entonces estoy hablando, de eso es de lo que estoy hablando. Y la resurrección es un temazo, hermano, tremendo. ¿Cuáles son? A ver, explicar lo que te explicaron, rapidito. El pastor Vinicio me explicó que la resurrección está dividida en dos: la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es la que es para vida, y la segunda es la que es para condenación. La segunda es delante del trono blanco, y la primera está dividida en 7 turnos. Ahí me lo explico. Y ahí
Están los 7 turnos, ¿va? Mateo 27, desde el 51, y 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, Apocalipsis capítulo 22, etcétera. Ahí están. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos no lo sabían? Entonces, es un tema que necesitamos abordar. ¿Qué era lo que enseñaban? Entonces necesitamos enseñar eso. Usted no necesita ponerse a oír enlace para ver cuál es el próximo tema que va a dar, hermano. Discúlpeme, porque en primer lugar ellos no son sus apóstoles. Sí. Y eso está muy bueno para que nos den un tirito a nosotros y poder llevar la palabra como nosotros, el Señor nos ha revelado. Pero hasta eso es problemático. Ok, sigamos. No le estoy mencionando esto, hermano, por altivez. Solamente son parámetros. ¿Qué más tienes que anunciar? La palabra de Dios. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero solo rapidito. La palabra de Dios es un tema apasionante. Nosotros todavía no hemos terminado de abordar, ni siquiera hemos empezado, creo yo, lo que les dije la vez pasada del alefato hebreo. Sí, hermano, anunciamos lo del alefato hebreo, lo empezamos desde hace años, ¿verdad? Empezamos y le empezamos a dar y a dar y a dar y a dar, y llegó en algún momento la teoría dentro de nosotros mismos. Aquí el pastor Vinicio la propuso de que como eran 22 letras, entonces los primeros 22 libros pertenecían al alefato del Padre, los segundos 22 al alefato del Hijo y los terceros 22 al alefato del Espíritu Santo. Y se recuerda, estuvimos enseñando el Salmo 119, cómo era el Salmo 119 según la Aleph y la Gimel, las funciones nuestras, el camello y el buey. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? Yo sí me acuerdo. No le hemos metido un montón de estudio a eso, ni siquiera lo hemos seguido. Yo lo dejé ahí pendiente a la espera de que el Señor me diga otra vez. Pero la palabra del Señor, y después nos viene un libro, hermano, que decía la Biblia, la rueda bíblica, que cabal decía eso. Pero cabal decía que la Aleph del Padre, bueno, no decía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí lo dividía en 3 facetas. Nosotros lo vimos ya de otra manera. Este es un tema impresionante. Solo hablar de la palabra. Pero para eso hay que estudiarla. Voy rápido porque pues solo quiero decirle qué es lo que vamos a... el perdón de los pecados. La vez pasada le dije que esto no era solamente de perdonar nosotros a alguien que nos ofendió, sino también de enseñarles a ellos a perdonar, y no solamente eso, sino que Dios en algunos momentos nos da la capacidad de perdonar. De que hay gente, hermano, que está tan amarrada, y uno le dice, no tengas pena, el Señor te perdona. Yo te lo digo, de parte de Dios, estás perdonado, pero no lo absuelva, ¿va? Ve y reza 3 Padres Nuestros, no. Pero sí tiene que decirle usted que está perdonado. El perdón libera, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es lo que hay que anunciar? La resurrección. ¿Qué más? ¿Qué más?
Pues si no tiene mensaje para este domingo, prepárese un tema acerca del perdón. Prepárese su temita ahí de acerca del perdón. ¿Quiénes perdonaron en la Biblia? ¿Y quiénes no perdonaron en la Biblia? ¿Qué bendición tuvieron los que perdonaron? Pero no lo ponga así tan evidente, ¿va? Sino que ponga gente así que lo tuvo se lo tuvo que sacar de la manga usted, ¿va? Mire, pues, para saber quiénes perdonaron, lo primero que tendríamos que hacer es a quienes ofendieron en la Biblia. ¿A quiénes ofendieron? A Esteban, al Señor Jesucristo, de plano, lo ofendieron, ¿verdad? A David, a Moisés. ¿A Moisés cuándo lo ofendieron? Cuando murmuraron, sí pues. Y mira, murmuraron contra él, y en lugar de decir, pues merecido se lo tienen, él se puso a interceder. Eso se llama perdón. Job también perdonó. ¿Quién más perdonó? José. ¿Quién más? Oseas perdonó a la mujer, ¿va? Y no una vez. O sea, prepárese su temita para el perdón. Y esto es lo que ellos hacían. Por medio de Jesús. Y óigame bien, la resurrección es por medio de Jesús. La palabra de Jesús. Y el perdón es por medio de Jesús. Ahí tiene para darse gusto, hermano. ¿Quién más perdonó? Sí, pero díganme uno que ha perdonado, pero perdone que me ponga aquí a platicar con usted, ¿va? Pero como es de mi casa. Uno que haya perdonado, pero así, bien escondido. Sí, pero mira pues, a lo que yo me refiero es algo que no parezca que verdaderamente hubiera perdonado. Como que si su actitud no fuera de perdón, pero sí perdonó. No sé si me va a entender. ¿Por qué Jonás? Bueno, pero eso sí fue coaccionado. ¿Quién decimos? ¿Por qué? Sí, perdonaron a Rahab. Sí. ¿A quién? Sí. David, sí. Sí, así un perdón así escondido es el que quiero yo. El que quiero que usted diga, pues, José con María, o María perdonó a José. Mire, María perdonó a José, porque José hasta estaba pensando en dejarla. Eso quiere decir que no le creyó. No le creyó. Dijo, no, me estás tonteando. Mira, como yo soy buena onda y vos también has sido buena onda, te voy a dejar en secreto para que no te apedreen. Pero eso que me estás contando, no te lo creo. Dudó de su honorabilidad, de su virginidad. Entonces, cuando ya recibió el rema de Dios, ya llegó, ¿verdad? Tenía razón. ¿Y qué le dijo María? Tenía razón. No le dijo así, ¿ah? No le dijo así, sino que lo perdonó. Lo perdonó. El Señor, ¿por qué lea? Sí, los hubiera, pues ahora no les digo nada para que se vayan al infierno y se pierdan. No, pero les predicó. Los tuvo que haber perdonado. ¿Por qué Pablo a Bernabé? No, Bernabé me está diciendo aquel.
Sí, sí es eso. Bueno, mira, ahí sería al revés. Eso es lo malo de volvernos tan coloquiales, ¿ah? Mira, ese yo lo miraría al revés. Porque Juan Marcos, ¿a qué lo desechó? Él lo desechó. Y después lo manda a llamar. Ah, Juan Marcos tuvo que haber dicho, amén, voy a ir, ¿va? No hay nada, no hay nada. ¿Sabe? Sí, no hard feelings. Ok, entonces se da cuenta que tenemos bastante que anunciar aquí. Perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. Perdona ya. Perdona a esa ovejita que dura es contigo, hombre. Esa oveja que te vuelve, que se te sienta ahí enfrente a hacerte caras. Perdónalo, lo que tienes es un tic nervioso que... Muy bien. Estos anunciaban el camino. Hechos 17:3, voy finalizando, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Mire cómo era el anuncio. Era un Cristo padeciendo, sufriendo y resucitando. Era completa la situación. Por ejemplo, ahorita nosotros perdonemos al del celular, ¿verdad? Ese no, ese. Ay, Señor. El evangelio moderno no predica al Cristo sufriente. Yo he oído gente que dice, no, si Cristo era millonario. Y él tenía un montón. La vestidura esa que los del Evangelio de la Prosperidad son los que más dicen eso. La vestidura que no la quisieron romper porque era de una sola costura. Esa era carísima. El manto del Señor era carísimo. Por eso es que la mujer controló cuál era el manto que tenía que tocar cuando se estaba arrastrando. Era un manto así como Pierre Cardin o Armani. La burra, ya que están hablando allá de la burra, el borriquito sobre el que se sentó era 0 millas del año. Así me dijo un hermano de la prosperidad, me dijo, mira, pero Jesús estrenó burra ahí, si hubiera sido en este tiempo hubiera estrenado carro. Yo le dije, sí, tenés razón, pero la burra no era de él, sino que la tomó prestada. Entonces en este tiempo estrenaría un carro por prestado, le dije. Si vamos a tomarlo literal, tomarlo de esa manera, le dije. No, tenés razón, me dijo. Pero hay otros, es lo que quería estrenar carro de él. Está bueno, pues no hay problema, si no estoy en contra de que lo estrenen. Tanto que se ponen a hablar de la prosperidad y algunos ni siquiera la viven, hermano. Sí, ni siquiera la viven. Y hay otros que ni siquiera la predican y sí la viven, por ejemplo Pablo. Sí, Pablo sí, no le hacía falta nada. Y cuando le hacía falta estaba contento. Porque Hechos 17:23, deme 3 minutitos, ya solo leo. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, había también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Este anuncio. Al Dios desconocido. Ese es evangelismo. Porque saben que hay un Dios, pero no saben quién es. Evangelismo.
Hechos 26-23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz. Entonces, ¿saben qué? Miren pues, ya lleva varios mensajes, pero llévese este. Investíguese este para el domingo, pues. La luz. ¿Para cuál domingo? Vale todo. Investíguese un tema. Le dejo un tema. La luz. Ese es un temón. Por varias causas. En primer lugar, debería saber usted que la luz pesa. La luz pesa. La luz tiene peso. Físicamente, pues. Usted lo puede investigar y sacarle de ahí cuáles son las connotaciones y las consecuencias espirituales de que la luz pese. Bueno, una de ellas es que todos nosotros vamos a ser pesados. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. La gloria también pesa. No una hermana que se llame Gloria, sino que la gloria, Shekinah, Shekaina, Kabod, pesa. Por eso dice la Biblia, peso de gloria. Entonces, solo de ahí ya sacaste un montón. ¿Cómo te van a pesar? De acuerdo a la luz que tengas. Vaya, entonces quiere decir, hay un montón, yo solo te estoy dando ideas. Por ejemplo, el ángel se disfraza de ángel de luz y sus siervos, falsos apóstoles también. Entonces de ahí puedes sacar el tema de la luz, de los falsos apóstoles y de los disfraces de Halloween. De los disfraces. Mira en la Biblia todos los que se disfrazaron. De ahí tienes para el otro domingo. Porque los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Y la luz iluminó. Híjole, bueno, búscalo y verás, como dice el himno. Y anuncia la luz. ¿Cuántos temas llevas? Tienes para estudiar. Tienes para estudiar. Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos vosotros, porque vuestra fe se anuncia en todo el mundo. O sea que la fe, incluso de otros, también se anuncia. Hay otro tema. La fe, pero digamos, la fe sería global. Pero entonces ahí tendríamos que hablar de la fe, mi fe, vuestra fe. En esa vuestra, la fe de aquellos 4 que metieron al paralítico, esa no era fe de él, era fe prestada. Mi fe es prestada, repite muchas veces David Marrero. Yo no tengo fe, decía él, mi fe es prestada. Hay que averiguar por qué. Miremos otro así rapidito. El testimonio de Cristo, 1 Corintios 2:1. Otro. 1 Corintios 11:26. La muerte del Señor. Esa hay que anunciarla. Y bien, note, interesante. Hay cosas que se anuncian no con hablar, sino porque eso. ¿Cómo anuncias tú la muerte del Señor? Tomando la cena, no hablando. Entonces ese catangelo nos lleva a nosotros a anunciar, vamos a ver, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Aquí es una faceta
del Señor. Colosenses 1:27, si me haces favor, si lo tenés a la mano, solo para Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar, tal vez es desde antes, ¿verdad? Para ver cuál es el anuncio aquí. 26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos. O sea que Él estaba anunciando el misterio, pero ¿cuál misterio? ¿Cuál misterio? ¿Pero en dónde? ¿Pero cuál era el misterio? El misterio cuando ustedes lo miran, es entre los gentiles. Es lo que predicábamos anoche. Es un misterio. Bueno, yo sé que después de una hora la gente ya no le atina, ¿va? Dejémoslo hasta ahí. Entonces ahí tiene bastante material. Dejémoslo hasta acá y vamos a hacer una oración. No sé si quiere decir algo. ¿Alguna pregunta, aportación? No habiendo nadie que lo quiera hacer. Sí, hermano. De este lado tenemos, si fueras tan amable. Entonces, ya sabe, no se deje seducir por el dinero, la fama, 5 minutos en un canal de televisión. Apóstol, Dios le bendiga. Fíjese que hoy a la 1 de la mañana, yo me acosté a esa hora y me puse a ver un canal que se llama Miscovisión. Y estaba predicando el doctor Ríos. Y él estaba predicando un retiro de pastores de 1993. Hace ratos. Y estaba hablando precisamente de eso. 7 años, 2017. Y estaba hablando precisamente de esto. Y él dijo que se iba a mover una plataforma donde muchos ministros iban a ser engañados porque no se iban a dar cuenta que el anticristo tenía la cabeza en lo espiritual y los pies en lo terrenal, pero que lo espiritual era negativo y que esa cabeza espiritual iba a engañar a muchos ministros y que iban a ir en pos de dinero. Decía el doctor Ríos. Sí, hombre, hermanos, miren, por eso yo insisto mucho en que tratemos de, miren, tenemos que bendecir a nuestra gente, enseñándoles a dar, pero no por codicia, ni ellos ni nosotros, sino porque dar es una bendición. Cuando uno comprende, digamos yo como cobertura tengo que comprenderlo, que yo soy una oportunidad de que la gente sea bendecida cuando me dan, y tengo la solvencia de poderlo decir. Eso quiere decir que me liberé o que soy un cínico. Cualquiera de las dos cosas. Prefiero haber sido liberado. Estaba viendo, ¿por qué les digo esto? Estaba viendo gente que pide dinero en el púlpito, y entonces estaba oyendo a alguien que decía, ok, primero recogió el dinero, ¿eh? Y después promesas. Entonces decía, aquí en su promesa tiene que poner su nombre correcto, su dirección y su teléfono. Si no, esta no es una ofrenda íntegra. Y entonces empezó a pedir ahí que pasaran. Y una señora le dio una cuestión ahí y le decía, esta ofrenda no es íntegra, decía. Esta ofrenda no es íntegra. Yo dije nombre, dirección y teléfono. Esta ofrenda no es íntegra, no es íntegra. Hermanos, por favor, tenemos que dar una ofrenda. Así, hermano. Y la señora que estaba ahí abajo le decía algo.
hasta que ella bajó la voz y le, ¿qué dices? El cheque está adentro. No es promesa, el cheque ya está adentro. Perdóname, mamadita linda, ¿oíste? Disculpa, pero le cambió el tono de una vez, hermano. Ahora sí era íntegra. Entonces, esta forma de nosotros, esa nunca la debemos de usar, desde luego, pero sí tenemos que enseñarle a la gente que dar es una bienaventuranza. Y que muchos están en la calle de la amargura porque ni siquiera están presentando sus diezmos delante del Señor. Llegan con uno, hermano, disculpe, fíjese que voy tengo un problema, quisiera que orara por mí, y le quita a uno media hora, hermano, que tan valiosa que es, y por último le dice, mire, la verdad es que no estoy diezmando, pero, como quien dice, pero no puedo creer que por esto sea. Si por ahí hubiera empezado. Bueno, sí, hermano. Definitivamente creo que el doctor Ríos profetizó en ese momento, ¿verdad? Y en otros momentos, muchos más. Pero son cosas que se están viendo. Yo, tal vez una de las cosas que más extraño del doctor Ríos es que con él podía yo sentarme y decir, mire lo que está haciendo fulano y tal. Sí, hombre, y es que esto. Un día le dije yo, hermano, pero ¿será que solo nosotros? Ahí metido. ¿Será que solo nosotros andamos bien? Y él se rió y me dijo, hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal. Y entonces ya me quedé yo así triste, ¿verdad? Porque no éramos los únicos. Y entonces me dijo, lo único que como cuesta conseguirlos, como cuesta encontrarlos. Sí, le digo. Que Dios nos ayude, hermano. De veras que Dios nos ayude. Y por eso tenemos que aglutinarnos nosotros los que pensamos lo mismo. Si usted no piensa lo mismo, libérese de esos pensamientos altivos y vengas, conviértase. No, es que uno se tiene que convertir primero a Cristo, pero después se tiene que seguir convirtiendo todos los días. Que Dios nos ayude. Sí, ¿por dónde va la? Ay, Padre, ayúdame, por favor, porque de veras que... Gloria a Dios. Buenos días, apóstol. Buenos días, Maquito. Buenas a todos los siervos de Dios, Dios los bendiga. Hermano, una preguntita. En primer lugar, me siento muy agradecido con el Señor porque tú estabas, hermano, tocando sobre lo de los peligros del amor, ¿verdad? Que estabas hablando al principio. Y increíblemente yo estaba predicando, bueno, no a tu nivel, pero lo mismo más o menos el día martes en la iglesia. Entonces me doy cuenta que estoy bien conectado Gloria a Dios. A lo que el Señor te está moviendo y me siento muy feliz por eso. Yo creo que eso es parte de la cobertura, de fluir en el mismo espíritu, ¿verdad? O sea, que terminamos nosotros predicando lo mismo y casi diríamos que hasta pensando lo mismo. Sí, hermano. Eso es bueno. Yo tengo una pregunta. Hablando de ese tema, me encontré con un pasaje que, pues, me gustaría que tú hablaras de eso, donde dice aquí en Romanos 8:38, que dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, me gustaría que comentaras, porque lo alto, lo profundo, como que son enemigos del amor. Sí. Mira, en los versos anteriores se habla de 3 preguntas. La primera es, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará? La segunda es, ¿quién condenará? Y la tercera es, ¿quién separará? Entonces, lo primero que el diablo hace para que todas estas cuestiones sean enemigos, porque el amor tiene muchos enemigos, pero el más profundo es el aumento de la iniquidad,
que hace enfriar el amor. Otro de los enemigos puede ser las tempestades, los ríos, las muchas aguas. Por eso dice, las muchas aguas no apagarán el amor, pero eso quiere decir que lo van a combatir, ¿verdad? Porque el amor es visto como un fuego. Entonces las aguas habría que ver cuáles son. Las aguas de Mara, por ejemplo, que son momentos de amargura, pueden apagar el amor. Las diferentes tipos de aguas, ¿verdad? Pero ahí, en ese versículo específico, estas cosas que acabas de leer, se les abre el camino a través de la condenación primaria a esas cosas que leíste y la acusación con antelación a la condenación. Es decir, primero viene una acusación, después viene la condenación y después viene el proceso de la separación. El proceso de la separación están todas esas cuestiones que tú dices, de tal manera que el enemigo del amor viene desde el momento de la acusación. Ya cuando a uno lo están acusando, ya es un enemigo del amor. Y si uno lo recibe, se condena. Y entonces está próximo a la separación. Y el siguiente paso es la destrucción. Es acusación, condenación, separación y destrucción. Y cada uno de esos tiene potestades. El destructor es el que está al final, esperando. Ya le domaron a la bestia, ¿verdad? Que no había podido domar, ya se la mandaron separadita, sin problema, ya la hace trizas. Eso te podría decir, ¿verdad? Y bueno, pero ahí hay un montón de cosas más. Hermanos amados, no sé si hay alguien más que quiera hablar. Ahí hay un hermano. Hermano apóstol, Dios lo bendiga, Dios bendiga a todos. Amén. El domingo por la tarde yo estuve aquí y usted expuso acerca de la música y la alabanza, completando lo que el hermano allá adelante decía acerca de lo que expuso el hermano Ríos hace años, acerca de que el anticristo tiene la mente en lo espiritual. Estoy muy pendiente acerca de que la alabanza y la música está siendo bien manipulada, bien mañoseada por el anticristo. Lamentablemente el domingo no alcanzó el tiempo para contestar todas las preguntas que se le entregaron. Yo hice una acerca de, si usted sabía, acerca de cómo la música produce adrenocromo en el cuerpo y cómo es que este elemento actúa en el cuerpo y está siendo bastante bien usado por el anticristo actualmente dentro de la iglesia de Jesucristo. No, hermano, eso no lo sé. Vi por ahí a Roger, que no sé, ya partió, porque él tal vez nos tenía alguna información acerca de eso. Adenocromo, adreno. Hermanos doctores, algo respecto de eso, adreno. ¿Qué manda? Amén, amén. Hermano Veras, tampoco. Ahí llevan el micrófono. Me impresiona eso yo realmente, porque yo oí hablar de eso hace mucho tiempo, que la música podía provocar en un momento dado secreciones que aceleraban el catalismo de algunas proteínas y esto iba a provocar cambios de coloración en la piel. Pero me pareció que era algo así disparatado, pero ahora que lo oigo es posible que suceda. Por eso los negros tal vez son más negros en el Caribe. Sí, ¿verdad? Sí, porque ya vieron ustedes el de la ofrenda de aquel... Es que me pasaron un video de una ofrenda que levantó un hermano, hombre. ¿No lo han visto ustedes? Que es... sí, pero sí se los enseñé aquí, ¿va? Mira, hermano, específicamente no te podría decir, porque no, ni siquiera había oído el término adrenocromo. Por favor, para poderla... allá atrás tienen una... Pero mira, dale el micrófono a él. Pero ¿sabes qué?
Pasanos la información. De todos modos, ya Vinicio está investigando un poco, porque él vio tu pregunta el domingo, y entonces ya está investigando, estaba contando él acá, pero cristalización de la adrenalina. La cristalización de la adrenalina. Puchica, bueno, ahí sí que tendríamos que tomar la ayuda de alguien que sepa el tema, ¿verdad? Hermano, solo quería hacer una aportación porque eso lo estudiamos con el hermano Roger Camacho. Con respecto a lo que dice el hermano, esa es la consecuencia de la excitotosis. Eso nos lo dio un doctor, que se provoca por hay una hormona que en inglés se llama killer, que es la que provoca, por ejemplo, entra por el oído la belleza de la música, llega, son unos bits, se convierte en bits, luego entra al oído medio, se convierte en electricidad, y luego llega la amígdala. Y la amígdala emite, por ejemplo, si es mucho los bits, puede hacer de que, o sea, es lo contrario a lo rápido, es lo lento, ¿verdad? Entonces, lo muy rápido produce esa excitotosis. Y me imagino yo que eso ha de ser lo que la amígdala determina, mandar adrenalina okay. Miren, vamos a hacer una cosa. Les agradezco mucho su participación en cuanto a este tema, pero lo que vamos a hacer no es que desconfíe de ninguno, pero lo vamos a investigar. Mejor lo vamos a investigar bien, porque esos son como las noticias que aparecen en internet, ¿verdad? Que hay muchas nada que ver. Entonces, tal vez, hermano Juan Luis, con el grupo de médicos de la iglesia, que ya tiene más o menos contactados o controlados por ahí, si pudieran trabajar en esto, sería excelente, para dar una información científica confiable, porque digamos, nosotros hablamos de todos estos términos y nos los podemos aprender, pero no es lo mismo aprenderse un término que alguien que pues es su profesión, Entonces, vamos a dejarlo el de esta pregunta hasta acá, y vamos a investigarlo, y que el Señor nos ayude. Pero de que tiene mucho que ver la música en el desarrollo espiritual, esa es una gran verdad. Amén y amén. ¿Habrá alguien más que quiera decir algo